Muy buenas tardes a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos sintonizan. Cada programa del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos siempre contentos de poder una vez más realizar este programa, que siempre lo repetimos, el objetivo es predicar el Evangelio de Cristo y a través de la Biblia, no de ninguna otra fuente y sacamos información, sino nos apegamos a la Biblia lo más posible que se pueda. Tenemos cada día estudios acerca de, en la primera parte estamos viendo algo de Efesios, en la segunda parte con nuestro hermano don Luis Sánchez estamos viendo lo que es el libro de los Hechos, así que si tiene un lápiz, un cuaderno, para que también vaya tomando apuntes, para que aprendamos juntos lo que las Sagradas Escrituras dicen y quieren que nosotros sepamos acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Este Evangelio, que es, como hemos dicho otras veces, el Evangelio es una buena noticia. Buena noticia que se transliteró, se sacó del original griego y se pasó al español, Evangelio, y significa buena noticia, una buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo dice en uno de sus escritos, de los cuales yo soy el primero, porque él, para ser salvo, tiene que reconocerse uno primero que está perdido en sus delitos y pecados. Y luego, cuando está en esa condición de reconocimiento de ser pecador, puede alcanzar el perdón, la gracia, el favor de Dios, mirando a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio, sino que solamente el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el versículo 7. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y luego vamos a ir al capítulo 2, donde estamos viendo. Decir también que están siempre presentes los cursos bíblicos Emaús, que no tienen costo para las personas, totalmente gratuitos. Son cursos por correspondencia, usted se contacta con nosotros, se le hace entrega del curso y luego entrega solamente el examen, quedándose con el libro usted. Totalmente gratuito y no tiene enseñanza de una religión o de una congregación, tiene enseñanza de la Biblia. Ahí le va haciendo preguntas con los textos respectivos para que cada día vaya aprendiendo más uno de la Sagrada Escritura. Vamos a leer en el Efesios capítulo 1 solamente un versículo, para después introducirnos al capítulo 2. Dice el versículo 13, 1:13, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué quería leer este versículo en el capítulo 1 antes de ir al capítulo 2? Porque esta carta está escrita a personas que vivían en la ciudad de Éfeso, una ciudad como cualquiera de las que existen el día de hoy, con los mismos problemas, con el mismo pecado, con la misma corrupción moral, social, política, económica. Eran ciudades griegas, eran ciudades que estaban ahí en el Medio Oriente, en lo que es hoy día Turquía. También aparece en el libro de Apocalipsis, cuando se le escribe a las 7 iglesias, y aparece esta iglesia. Entonces tiene los mismos problemas, a pesar de los años. A lo mejor no tenían tanta tecnología como en el día de hoy, pero los problemas de la inmoralidad, de la corrupción del hombre, de la corrupción de la sociedad, de la corrupción y de la inequidad económica, todos esos problemas también los tenía el pueblo en la antigüedad. Entonces, fue escrita a la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, las cosas que leemos
Pablo hace una mirada hacia atrás y les dice, ustedes en tiempo pasado, siempre habla en tiempo pasado, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, también en pasado, creído en él, fuisteis, también está en pasado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiero hacer el alcance aquí? Son cosas que pasaron en el pasado para esta gente de la iglesia local en Éfeso. Pasaron ya. Ellos creyeron a la palabra de verdad, ellos fueron salvados por la palabra del Evangelio, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron cosas que ocurrieron en ellos cuando reconocieron en el Señor Jesucristo a su Salvador personal. Por eso la carta escribe en tiempo pasado, en tiempo pasado. Entonces, dice el capítulo 2, Él os dio vida a vosotros. Otra cosa que se hizo en el pasado. A los que creen ya las cosas son en el pasado. Ya el Señor nos salvó, el Señor nos perdonó, el Señor nos redimió de nuestra vana manera de vivir. El Señor hizo todo, ya lo hizo, eso está hecho ya. Por eso es que el creyente, el cristiano, el salvado, no está pensando si va a ser salvo en el futuro. Si va a ser salvo después de la muerte, va a tener la opción, tal vez se van a pesar las balanzas de lo bueno y lo malo, y va a tener la opción de ser salvo. La Biblia es clara, es categórica, que las cosas para un creyente ya son de posesión. Son posesivamente, uno es salvo. Ya tiene eso, porque el Espíritu Santo lo sella, lo sella. Vino el Espíritu Santo y lo selló con una marca indeleble, una marca que nadie la puede borrar. Por eso es que creemos que la salvación no se puede perder, porque si tú recibes algo que no mereces, las personas piensan que se lo van a quitar, porque ya no son dignas de merecerlo. Pero si nunca la persona es digna de recibir la salvación, nunca. Aquel que piensa que es salvo, es cristiano, porque algo dentro de él merecía ser salvo, no es la salvación que habla la Biblia. Si yo soy salvo por la gracia de Dios, si soy creyente, es porque reconozco que mi vida sin Cristo no es nada, que sin el Señor, sin la salvación de Él, me iría camino al infierno, en el camino ancho. Hay mucha gente que asiste a congregaciones y no entiende esta verdad, y que es la verdad básica, es la primera verdad que tiene que saber una persona, que puede hacer muchas cosas, pero si no tiene a Cristo en el corazón, si no tiene a Cristo como Salvador, esa persona, por muchas obras que haga, por muchos himnos que se sepa, por muchas actividades, están de moda en el día de hoy, actividades hay para todos, pero si hace todas esas cosas y no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, esa persona va a tener el mismo fin que aquel impío que ha rechazado totalmente el Evangelio. Y eso no es injusto, porque Dios es justo. Él salva al bueno, Él salva al malo según nuestra percepción. En la Biblia tenemos casos de personas como José de Arimatea, una persona excelentemente buena, tremendamente buena, dadivosa, y el Señor la salvó. Pero al mismo tiempo, en el mismo capítulo de la Biblia aparece un ladrón que está a uno de los lados en la cruz del Señor, y también es salvado. También es salvado. Para la sociedad hay personas buenas y personas malas, pero para Dios somos todos pecadores, que no hacemos la voluntad del Señor. Entonces, entendiendo estas verdades, se entiende el versículo 1 del capítulo 2. Y Él, el Señor Jesucristo, dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Una persona no tiene vida espiritual. Una persona nace en este mundo muerta en sus delitos y pecados. Y alguien dice, pero un pequeño niño, ¿qué idea va a tener de pecado, de maldad un pequeño niño? Pero déjelo crecer un poco, va creciendo el niño y se va manifestando lo que trae dentro de él. Y hace cosas, y cuando alguien le pregunta quién fue, él dice, yo no fui, yo no sé, o le echa la culpa a alguien más.
porque hay algo dentro de él que le hace hacer esas cosas. O si quiere algo y llora y patalea porque le den eso, eso es algo que trae dentro de él, algo rebelde que el hombre lo trae, la simiente corruptible, corrupta, que nos heredaron nuestros padres, Adán y Eva, que eran, repetimos, eran personas reales, como usted, como yo. Ellos fueron personas reales, no venimos del mono, no venimos de la evolución. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, no es leyenda, no es una explicación mitológica. Eran personas reales, porque el Señor lo dijo, porque las cartas lo explican, que como por Adán entró el pecado en el mundo, por un hombre real, Adán. Por eso es que tiene que venir el segundo Adán. Y por eso es que a los evolucionistas y a los científicos quieren sacar fuera a Adán como alguien real. Porque si ponen a Adán como alguien real, tienen que su conciencia dar cuenta de que así como Adán pecó, también hay un segundo Adán llamado Jesucristo que vino a deshacer las obras del diablo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué cosa? En vuestros delitos y pecados. Y ese fue el primer texto que consideramos, y en el día de hoy me gustaría considerar el versículo 3, Efesios 2, versículo 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, el verso 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2. Hemos leído momentos en la vida del ser humano. Si usted no tiene a Cristo en su vida, si no lo tiene como Salvador, si nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, esto que se le escribió a estos creyentes en el pasado, para ustedes es tan actual. O sea que usted, si no tiene al Señor Jesucristo, está muerto en sus delitos y pecados, está destituido de la gloria de Dios, está en la corriente de este mundo, está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire y es un hijo de desobediencia. Y también es un hijo, como dice acá, un hijo de ira, Entonces alguien podría pensar, pero ¿cómo yo voy a ser un hijo de ira? Si yo soy buen vecino, soy buen esposo, soy buen padre, ¿cómo usted me dice que soy hijo de ira? Porque la Biblia lo dice, no es mi palabra, es la Biblia. Leemos la Biblia. Es el parámetro que Dios establece. Y si hay pensamientos en nosotros, que muchas veces los hay por la religión que a veces teníamos, entonces esos pensamientos tienen que ser renovados por la lectura de la palabra del Señor. Y si alguien tiene que cambiar, no va a ser la Biblia, tienen que ser nuestros pensamientos, porque los pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Dice Corintios, cada pensamiento que nosotros tenemos tiene que ser llevado cautivo al Señor Jesucristo, a su obediencia. O sea, yo pensaba y yo creía que el hombre venía del mono y de la evolución, pero la Biblia me dice que no. La Biblia me dice que no, y ahí están los pensamientos luchando. ¿Qué creo? ¿Le creo a los científicos, a la evolución, a un hombre, o le creo a lo que dice Dios? Y ahí comienza la lucha de pensamientos. Llevo ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y Cristo me dice que somos criaturas suyas, creados para su gloria. Por eso es que se nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12, verso 1, acuérdate de tu Creador. Pero si no hay Creador, si venimos de
la evolución, una explosión en el aire, entonces esos textos quedan eliminados. No hay que rendirle cuenta a nadie, pero sí hay que rendir cuenta porque somos creados por el Señor y no de la evolución. Así que entre los cuales, dice el versículo 3, también todos nosotros, no se escapa nadie, igual como Romanos 3 del verso 10 en adelante, cuando dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ninguno que se escape a esta regla, a esta ley. Dice que todos nosotros, en otro tiempo, porque estas personas ya habían sido salvas, habían creído en el Señor, pero dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando la Biblia en este pasaje se refiere a la carne, se refiere a la naturaleza que traemos, a la naturaleza. Y en Gálatas, un libro que está antes de Efesios, el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, el verso 19, nos da más claridad a lo que se refiere la Biblia cuando habla de estas cosas, las obras de la carne. Y Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza el listado, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está lo que es la carne, lo que es nuestra naturaleza, lo que es todo el viejo hombre, lo corrupto del hombre. Potencialmente usted que dice, no, pero yo soy bueno a la sociedad, yo hago el bien a los demás, potencialmente usted puede cometer todos estos pecados que aparecen aquí. Y son pecados que son, como dice, manifiestas, son las obras de la carne. Y si usted puso la atención en el listado que leímos, es como ver reflejada la sociedad en el día de hoy. Todos estos pecados, por eso digo que la sociedad puede tener más tecnología en el día de hoy, pero los pecados y la corrupción moral y toda la corrupción en la sociedad, en el tiempo de Pablo, era similar al tiempo de hoy día. Y en los tiempos antiguos también le pasó a la generación de Noé, que por eso Dios tuvo que destruir, porque la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y después vemos un pequeño caso también en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que tuvieron que ser destruidas por fuego. Y solamente Dios liberó y tuvo misericordia por la intercesión de Abraham, intercediendo por su sobrino Lot. Y Lot estaba pegado a Sodoma y Gomorra. Se iba yendo de Sodoma y Gomorra, pero su corazón estaba pegado, estaba ahí con Sodoma y Gomorra. De tal manera que su esposa da vuelta la espalda y mira cuando le dijeron no miren hacia atrás, y ella miró. Y el Señor dice, acordado de la mujer de Lot. Hay personas que sí aman al Señor, quieren al Señor, van a la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios y está más apegado a las cosas de este mundo. Está enlazado a las cosas de este mundo. Así le pasó a estos hombres de Sodoma y Gomorra, fueron destruidos y por la misericordia de Dios rescató a Lot. Así en el día de hoy la sociedad puede estar muy corrupta, pero si hay personas que invocan el nombre del Señor, si hay personas que son salvadas por la gracia de Dios, vamos a ser rescatadas en lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Así, estos hombres que vivían en Éfeso, y Pablo le va y les predica, y le predica lo mismo que estamos predicando en el día de hoy, que se conviertan ellos a esa sociedad, le decía, se conviertan de su idolatría, de la oscuridad de la idolatría, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y ya leímos el listado de los deseos que es lo mismo del día de hoy, lo mismo. O sea, los deseos de la carne no cambian. Y pueden pasar los años y los deseos de la carne van a ser lo mismo, el mismo listado que leímos. Pero hay personas que piensan que por ir a una congregación ya son salvadas, pero nunca han tenido un encuentro con Cristo,
nunca han tenido convicción de pecado, nunca han tenido arrepentimiento. No han pasado por eso. Piensan que solamente por ir, por estar ahí, ya son salvadas, ya están las cuentas arregladas con Dios. No es así. Hay que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Los deseos de nuestra carne, haciendo, dice, la voluntad de la carne. O sea, en primer lugar, hay deseos, pero también se realizan estas cosas que están en nuestra mente. Y sabe usted que el Señor nos va a juzgar también por los pensamientos. Porque la ley antigua decía que no adulteraremos, que no seamos adúlteros. Pero el Señor elevó la ley y dijo, si alguno piensa y ve y codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Está elevando la ley, está elevando la ley. En la antigüedad se decía, no matarás. Pero el Señor dijo, yo digo, si alguno dice, necio, fatuo a su hermano, ya lo mató en su corazón. Está el Señor elevando la ley y poniéndola más alto. Y nadie puede cumplir eso. Ninguno de los oyentes, de los televidentes puede decirme que Él cumple toda la ley, toda la ley. No hay ninguno que cumpla toda la ley. Por lo tanto, ninguno va a ser salvo por las obras de la ley. Ninguno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, si nadie puede cumplir la ley, si nadie puede cumplir los decretos de Dios, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Para qué Dios escribió en su libro sagrado la ley de Dios? Es para que nosotros veamos como en un espejo que somos culpables. Porque si la Biblia no dijera que mentir es pecado, tal vez yo no sabría que mentir es pecado. Ahora, sabiendo que mentir es pecado, me considero entonces en un infractor de la ley de Dios. Y acudo a los pies del Señor Jesucristo porque he infringido su ley. Y Él me perdona, me ofrece salvación. Venid a mí los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Y cuánta gente en esta sociedad del día de hoy está cansada de su cuerpo físico, cansada en su espíritu, en su alma, el estrés laboral, la sociedad tan rápido que avanza, la gente está cansada. Ver todo lo que acontece alrededor, la gente se cansa. Cómo esta sociedad va decayendo cada día más, y aquí dice que esta decadencia es porque todos van en la corriente del príncipe de este mundo y son pocos los que van en contra de la corriente. Pocos son los que van en contra de la corriente, y a lo malo le dicen que es malo, porque esa es una característica de los últimos tiempos, que a lo malo la gente le dice bueno, y a lo bueno le dice que es malo. ¿Cuántos jóvenes hay que no tenían vergüenza de andar borrachos en las calles, fumando droga en las playas de nuestra ciudad, pero en el día de hoy a veces les da vergüenza que lo vean con una Biblia bajo el brazo? Pero para hacer lo malo no hay vergüenza. Las señoritas, no hay pudor, no hay vergüenza para andar exhibiendo el cuerpo. Pero para que la vean en una iglesia les da vergüenza. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Características de los últimos tiempos. Y dice la Biblia que todos nosotros vivimos en otro tiempo en esta condición. Por la gracia del Señor, el Señor nos va rescatando y va perfeccionando nuestra vida. Los pensamientos también dice, y los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, no había diferencia. En el día de hoy yo puedo decir que hay una diferencia, porque si viene el Señor, yo me voy a ir con el Señor, no por las obras que yo haya hecho, no, es por la creencia, por la fe depositada en el Señor Jesucristo. Que un día, escuchando una predicación del Evangelio en una campaña evangelística, me di cuenta que yo estaba perdido dentro de la misma iglesia, yendo a la escuela dominical, sabiendo textos de memoria, pero entendí que no había tenido este encuentro personal con el Señor Jesucristo
Y de nada me servía saber texto, ni saber himnos, ni ir a la escuela dominical, ni estar en las reuniones. Si no tenía a Cristo, de nada servía todo eso. Hay seguridad en mi corazón de que si el Señor viene, nos iremos con Él. Porque Él es fiel a su palabra. Y no por mis méritos, sino por los méritos de Él. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las personas que no tienen al Señor Jesucristo están en la condición del verso 3, donde dice, éramos por naturaleza hijos de ira. La persona que no tiene al Señor es todavía hijo de ira. Hijo de ira. Juan capítulo 3 nos dice que la ira de Dios está sobre él. Una persona que no ha creído en el Señor, que no ha dicho, no se ha arrepentido, no le vamos a decir repita esta oración o haga esto o aquello. Es tu vida, es tu alma, tus pensamientos, tus palabras. El Señor te dice, venid a mí, acércate tal como estás. No esperes a dejar la droga o a dejar el vicio para acercarte al Señor. Yo me acerqué tal como estaba, tal como estaba. Él empezó a hacer los cambios de a poco y empezó a trabajar en mi vida. Es Él el que trabaja, no hay mérito en el hombre. Acércate tal como estás nomás. Y el Señor te va a salvar y va a cambiar tu vida. Y ya no serás, como dice aquí, hijo de ira, no serás por naturaleza hijo de ira. Y dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, y termina el versículo después diciendo, por gracia sois salvos. Nadie merece la salvación, el Señor la regala, el Señor la da. Vamos a ir ahora a escuchar un tema musical y luego vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Al alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pueblos todos de linaje humano
salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Muy bien, estamos estudiando en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Nuevamente queremos dar una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos que sintonizan el programa a esta hora. También a nuestro hermano Hugo, deseamos, si está escuchando, que el Señor le levante, le mejore su salud para que también pueda estar acompañándonos. Así vamos a leer en el capítulo 4, desde el versículo 27, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Deseamos que la sola lectura de la palabra del Señor en público sea de mucho beneficio para cada uno de los que están escuchando, como también para nosotros mismos, que nos confirma en la fe y nos hace ver cosas que realmente a veces pasamos en forma muy somera. Tal como hemos estado considerando, después de esta gran sanidad de este hombre cojo, vino la persecución a los apóstoles, y esta persecución vino de parte de el Sanedrín, de aquellos que componían el consejo en Israel, y también de todas las autoridades judías, quienes estaban resentidos porque oían que enseñaban y hacían cosas en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ellos habían aborrecido y por supuesto habían llevado a la cruz, y ellos pensaban que ya se habían liberado de él, que le habían muerto y que ya no había nada más. Pero lejos de eso, porque tal como Dios dice en el libro del profeta Isaías, así como son de alto los cielos y la tierra, así también los pensamientos de Dios con respecto al pensamiento de los hombres. Así, lejos de que hubiera puesto un freno a lo que era la evangelización, esta iba cada día creciendo, y muchos más iban siendo salvados por la gracia de Dios, y Dios estaba confirmando desde el cielo, a través de sus apóstoles, con milagros, con prodigios, con sanidades. Pero esto no agradaba a las autoridades, y como eran, en este caso, la sanidad era tan evidente, el hombre era tan conocido, y esto se había hecho en público, no podían ellos negar lo que había ocurrido. Entonces dijeron: amenacémosle, y les amenazaron y les prohibieron que hablasen en el nombre del Señor Jesús o hiciesen algo en nombre de él. Y los apóstoles, quienes estaban con mucho poder de lo alto y quienes estaban entregados a entregar la palabra de Dios, ellos dijeron: juzguen ustedes mismos si es lícito obedecer a Dios o a ustedes. Así, por supuesto, no tuvieron respuesta, pero igual les amenazaron. Luego de que fueron liberados, ellos vienen a donde los demás creyentes que están orando, que están preocupados por ellos, y les exponen lo que ha ocurrido. Entonces ellos todos juntos elevan su voz al cielo. Ciertamente ellos, de parte de la autoridad civil, ellos están desamparados, no tienen quien les defienda, quien les apoye, pero ellos tienen al Dios del cielo, al dueño de todo el universo, como su protector, como su Señor. Así ellos no dudan en hacer oír su voz al cielo, tal como el Señor Jesús les había enseñado, que todo lo que ellos quisieran lo pidieran en su nombre al Padre. Así, en esta ocasión, ellos dicen en su oración: ahora Señor. Y cuando ellos dicen Señor aquí,
están empleando un término que significa el amo absoluto de todo el universo. No es así tan sencillo como nosotros vemos aquí esta palabrita Señor, sino como lo entendían los judíos, el amo absoluto del universo. Y ellos exponen en 3 puntos sus peticiones. Primero, mira Señor sus amenazas. O sea, ellos no le están diciendo ni pidiendo a Dios que actúe de una o de otra manera en contra de los enemigos, en contra de estas autoridades, sino ellos lo dejan en las manos de Dios. Lo dejan a la voluntad de Dios, que Dios actúe y obre conforme a lo que Él desea. Mira sus amenazas. Y luego dice, y concede a tus siervos. Esta palabra siervos es muy interesante en las Escrituras. Es la misma palabra esclavo, y también es la misma palabra que usaron más tarde ellos para designar a 6 varones para que atendiesen las necesidades de ciertas personas que estaban dejando de ser atendidas en la repartición diaria. Y también esta palabra es diáconos, o siervos, o ministros. Hoy por hoy, hay muchos hombres que cuando son presentados en algún programa, en algún lugar, y son grandes predicadores, y son presentados como ministros, y algunos, esta palabra es como un título que les llena de orgullo, porque ellos lo miran desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista de Dios, esto significa esclavo, un siervo, uno que está al servicio de un amo. Y en este caso aquí, los apóstoles, ellos no tenían ningún problema en que los demás los vieran como siervos de un amo, y que ellos estaban dispuestos a cumplir la voluntad de ese amo, y que el nombre de ese amo fuera enaltecido, fuera exaltado, y no su propio nombre. Hoy día muchos cristianos, muchos creyentes les gusta lucir jinetas, escalafones y cosas por el estilo, y que realmente no tienen que ver con lo que es Dios, lo que es la iglesia y lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. Así aquí dice ellos, concede a tus siervos, sus siervos que quieren seguir sirviéndote, que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, concede que tu palabra sea dada a conocer sin ninguna cobardía, sin ninguna forma de ocultar las verdades de las Escrituras, porque lamentablemente hoy día en el mundo religioso ya no se habla de pecado, no se habla de maldad, sino se habla de errores, y se le ha cambiado el nombre que la palabra de Dios da al pecado. Y ellos querían que Dios les diera la fuerza, porque para ellos se requiere que Dios dé fuerza, que Dios dé la personalidad suficiente para encarar y decir que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, y que solamente a través del Señor Jesús pueden tener la vida eterna y el perdón. Así, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen. ¿Qué cosa? Tu palabra, tal como lo hacemos aquí en esta tarde, que leemos lo que es la palabra de Dios, y es ella la que nosotros tratamos de explicar con la ayuda del Espíritu Santo, no con nuestra propia sabiduría ni con nuestra propia inteligencia, sino con la sabiduría y con la inteligencia que viene de arriba, que viene del cielo. No se trata aquí de leer un trozo de las Escrituras y enseguida empezar a hablar de cualquier otra cosa y desvirtuar lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos dicen que con todo denuedo hablen tu palabra, y es la palabra de Dios lo que interesa a las personas. Es la palabra de Dios la que puede salvar
es la palabra de Dios la que puede ayudar al ser humano a acercarse a Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que leemos en las Escrituras, y no fábulas, ni cuentos, ni arreglos conforme a razonamientos humanos, sino lo que Dios ha dejado establecido con toda claridad en su palabra. Y mientras, dice, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Sanidades respecto a personas que estaban enfermas, y la sanidad más grande que Dios quiere dar al ser humano es la sanidad del alma, porque vemos que el pecado es la enfermedad mortal que está llevando al ser humano a la perdición, y Dios quiere sanar, y Dios no solamente quiere, sino Él tiene el poder para hacerlo. Pero también estaban las sanidades físicas y señales que Dios hacía a través de sus apóstoles. Estas señales eran especialmente para el pueblo de Israel, porque los judíos piden señales, dijo el mismo Señor, así para que se dieran cuenta que lo que los apóstoles estaban enseñando era palabra de Dios. Lo que los apóstoles estaban haciendo era por medio del poder de Dios, y que ellos no tenían ningún poder para hacer aquello. Y los prodigios, por supuesto, tenían como meta el llamar la atención en forma muy grande a las personas, que se dieran cuenta que nadie podía hacer estas cosas si no estaba Dios con él. Tal como el religioso Nicodemo dijo al Señor Jesús: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y estos prodigios y señales y sanidades eran todos hechos mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Fijémonos cómo ellos están expresándose en oración con Dios. Son por medio de tu Santo Hijo Jesús. Aquí no se usa el nombre de Jesucristo, porque aquí se está expresando un sentir hacia el Padre, hacia Dios. Cuando generalmente se usa el nombre de Jesucristo es para denotar el nombre con el cual Él fue despreciado en este mundo. Y eso ocurrió obviamente allí en Israel, y ocurre hasta el día de hoy. Así dice como resultado, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Mire qué maravilloso es, qué grande es el poder del Dios Santo Todopoderoso. Aquel lugar tembló como prueba de que Dios estaba presente, de que Dios estaba interviniendo, de que Dios había escuchado la oración de los suyos, y que obviamente en consecuencia Él iba a intervenir. Y lo primero que Dios hace es dar poder a estos siervos suyos. Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Mire cómo contestó tan rápidamente Dios a la petición que ellos hicieron: concede que tus siervos hablen con todo denuedo tu palabra. Y aquí está la respuesta: todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí en el libro de los Hechos tenemos por lo menos 7 veces en que se menciona que fueron llenos del Espíritu Santo para realizar diferentes cosas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo para hablar. Lo mismo que en el capítulo 4, versículo 8 también, y el 4 y 31 donde estamos leyendo. Llenos del Espíritu Santo para hablar. En el capítulo 6, versículo 3, son llenos del Espíritu Santo para servir.
En el capítulo 11, versículo 24, lleno del Espíritu Santo para pastorear. Y en el capítulo 13, versículo 9, lleno del Espíritu Santo para reprender y reprender las obras del diablo. Y en el capítulo 7 y versículo 55, lleno del Espíritu Santo para morir, para dar su vida, para sellar con su vida el testimonio acerca de la fe del Dios eterno. Así, amigos y hermanos, aquí estamos frente a esta condición de llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo y cómo el creyente puede ser lleno del Espíritu Santo? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Desde el momento que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Nuestros cuerpos son templo de Dios y en Él vive el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe libremente y nos use conforme a su querer y a su gracia, entonces nosotros podemos ser llenos también del Espíritu Santo. Y no se trata de hacer desórdenes o hablar cosas incoherentes, no, eso no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Recordemos, y lo vamos a ver seguramente ya el próximo programa, que reiterar que el Espíritu Santo es Dios, y Dios es Dios de orden, no de confusión. Así dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Desde el versículo 32 hasta el final del capítulo 4, tenemos un enlace con el capítulo 5. Tenemos aquí el amor práctico mostrado entre los creyentes de la iglesia primitiva. La iglesia estaba recién empezando y de hecho había mucha persecución, y por la persecución había muchos que perdían sus trabajos y hubo mucha necesidad. Entonces aquellos que tenían dinero entre los creyentes y que poseían propiedades, ¿qué es lo que hacían ellos? Las vendían y las entregaban para que entre el pueblo de Dios no hubiesen necesitados. Y los apóstoles, dice, con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué maravilla es ver cómo actúa y cómo obra Dios a través de los suyos cuando estos se dejan conducir y guiar por Él. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No era que aquí hubiera una repartición así antojadiza, arbitraria, solamente por repartir, no. Era para cubrir las necesidades, y no todos recibían la misma cantidad de alimentos o de cosas que eran necesarias, sino de acuerdo a su propia necesidad. Y esto, por supuesto, los creyentes que hacían esto, ellos lo hacían completamente sin dar a conocer lo que ellos estaban haciendo, porque esto es entre Dios y el creyente solamente. No era para que los demás los alabaran o los reconocieran que dadivosos eran o cómo ellos eran desprendidos, no, sino solamente era el amor de Dios el que les movía. Pensamos a veces, ¿qué sería si Lucas, el escritor que escribe estos relatos del libro de los Hechos, tuviera que escribir hoy día de la actitud de los creyentes y de la iglesia actual? ¿Qué escribiría él? ¿Cómo serían sus escritos? ¿Qué tendría que decir de los creyentes? Que aquellos que tienen mucho dinero de repente hacen una donación y que ojalá sea publicado en los periódicos o en los
lugares de comunicación para que todos sepan lo que hacen, y que realmente en las iglesias hay muchas necesidades, hay mucha gente pobre, mucho necesitado, y que nadie se preocupa de esas necesidades, sino que hay quienes se aprovechan del Evangelio, se aprovechan de la religión para sacar provecho personal, recibir dinero, hacerse ricos e incluso vivir vidas como personas muy pudientes, a veces no teniendo nada, pero aprovechándose de la humildad y de la buena voluntad de los fieles. E incluso, es más, se aprovechan de algunas enseñanzas que no tienen que ver con la iglesia para despojar a los feligreses de sus bienes. Sería muy diferente lo que tendría que escribir Lucas seguramente si él tuviera que escribir de la iglesia hoy día. Pero qué bueno que el Señor dejó todo esto registrado en su palabra para que nosotros aprendamos. La iglesia, el Evangelio no es un lugar para andar pidiendo dinero a las personas que son inconversas, ¿no? La iglesia no es tampoco un lugar de beneficencia, sino la iglesia es el lugar en donde llegan los necesitados, especialmente aquellos que se sienten que están perdidos, que están muertos en delitos y pecados y que necesitan lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo, que es a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para rescatar al ser humano del pecado, el Hijo de Dios tuvo que ir a la muerte y muerte de cruz. Así, amigo, no se confunda. El Evangelio es eso, no es una religión, sino un mensaje venido desde la presencia de Dios, que dice que Dios te amó de tal manera que por amor a ti no escatimó a su propio Hijo, sino que Él lo dio a la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que si tú confías en la muerte de Cristo, puedas tener vida eterna y el perdón de tus pecados. Vamos a continuar Dios mediante el próximo jueves, ya desde el versículo 36 y conectando con el capítulo 5. Así que le invitamos para que nos acompañe en este programa. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo
Invitar al terminar este programa a nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, estudio bíblico dialogado de 7 a 8 de la tarde, el día viernes, Ministerio de la Palabra del Señor, también en el mismo horario, 7 a 8 de la tarde, y el día domingo, predicación del Evangelio, de las 7 a las 8 de la tarde, en la mañana escuela dominical, a las 11:30 de la mañana, para niños, jóvenes, adultos también. Dura 1 hora esta reunión y este día sábado también hay una invitación especial. A las 4:30 de la tarde tenemos el reinicio de las clases bíblicas, así le invitamos para que nos acompañe. No hay ningún compromiso en asistir a una reunión, por el contrario va a saber de qué se trata y además la entrada es totalmente gratuita, es libre. Bueno, si el Señor lo permite, estaremos nuevamente el próximo jueves con ustedes. Deseamos que tengan un buen fin de semana y que Dios les bendiga. Peligros o aflicción.